Tengo el gusto de saludar a todos los amantes del cálculo integral, ¿verdad? Pues voy a tratar el tema de la segundo tema de la unidad sobre los sobre el teorema fundamental del cálculo. Bueno, el segundo tema se llama la integral definida y las sumas de Riemann. Como a forma de introducción, voy a comentar que en la sección anterior tuvimos la oportunidad de hablar de un concepto que es el concepto de área bajo la gráfica de una función continua no negativa f sobre un intervalo AB como límite de una suma, ¿verdad? O sea, pudimos observar que nosotros podíamos aproximar esa área mediante un límite de una suma. En esta sección pues vamos a ver el mismo proceso, pero de una manera más formal, con un concepto que nosotros conocemos como integral definida. Y básicamente nosotros lo que sabemos es que si tenemos una función y igual a f de x, una función definida sobre un intervalo cerrado AB, entonces podemos considerar los siguientes cuatro pasos. Dividimos el intervalo cerrado AB en n subintervalos xk menos 1 xk, y cuyo ancho va a ser pues la diferencia entre los dos puntos, los puntos fronterizos de dicho intervalo. Y además sabemos que a igual a x0 y así sucesivamente, a x0 menor que x1 hasta xn, que va a ser ab, y que aquí lo vamos a nombrar con el numeral 1. La colección de números 1 se denomina partición en el intervalo y se denota por p, y entonces vamos a llamar a la magnitud de la partición. Simple y sencillamente nuestra partición la rodeamos por dos corchetes dobles. El mayor número va a ser el mayor número de los n anchos de los intervalos. O sea, va tomando en el subintervalo que de todos los elementos van a tener un ancho, puede ser igual o puede ser diferente, y esos anchos van a ser delta x1, delta x2, delta x3 hasta delta xn. Al número p o a la magnitud de la partición p se le vamos a llamar norma de la partición. Vamos a escoger un número en cada subintervalo que vamos a llamar xk asterisco, y tenemos que escoger n números, y esos n números se denominan puntos muestra de cada subintervalo o puntos muestra de los subintervalos. Vamos a formar la suma f de xk por delta xk, f de xk asterisco por delta xk, y después vamos a considerar la suma desde k igual a 1 hasta n. Esta suma va a dar un número, ¿verdad? Las sumas del tipo proporcionado en 2 son estas, corresponden a varias particiones de AB, se denominan sumas de Riemann, en honor del famoso matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann. Hay algunas diferencias con el proceso mostrado en la sección 1.1. Note que no se requiere que f sea continua o no negativa sobre el intervalo AB. Note que 2 no representa una aproximación del área bajo una gráfica. ¿Por qué? Porque puede ser que f de x sea menor que 0 para alguna x en AB. Una suma de Riemann puede contener términos negativos, que sería la suma de todos los términos f de xk asterisco delta k, donde f de xk asterisco sea menor que 0.
Ejemplo 1, una suma de Riemann. Vamos a calcular una suma de Riemann. Vamos a dar una función. La función es f de x es igual a x cuadrada menos 4 sobre menos 2, 3, con 5 subintervalos determinados por x0 igual a menos 2, x1 igual a menos 1 medio, x2 igual a 0, x3 igual a 1, x4 igual a 7 sobre 4, x5 igual a 3, x1 asterisco igual a menos 1, x2 asterisco igual a menos 1 cuarto, x3 asterisco es igual a 1 medio, x4 asterisco es igual a 3 medios, x5 es igual a 5 medios. Entonces, esos son los números que vamos a tomar como puntos muestra. Encuentre la norma de la partición. Perdón, esos son los puntos muestra y estos son los puntos de la partición. Dice, encuentre la norma de la partición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sabemos que xk, donde k va de 0, 1 a 5, determinan 5 subintervalos. ¿Cuáles son? Pues menos 2 a menos 1 medio, menos 1 medio a 0, 0 a 1, 1 a 7 sobre 4 y 7 sobre 4 a 3. Y un punto muestra xk asterisco en cada subintervalo. Calculamos el valor de la función y el ancho de cada subintervalo. Aquí vamos a tomar f de x1 asterisco, ¿verdad? Con el primer punto muestra va a ser igual a f de menos 1. ¿Y cuánto va a ser eso? Pues menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado va a ser 1, menos 4 es menos 3. Delta x1 va a ser x1 menos x0 es igual a menos 1 medio, menos 2, o sea, más 2 es igual a 3 medios. F de x2 asterisco va a ser igual a f de menos 1 cuarto. F de menos 1 cuarto va a ser igual a menos 1 cuarto al cuadrado menos 2. Menos 1 cuarto al cuadrado es 1 sobre 16 menos 4, que nos va a dar en total menos 63 entre 16. x2 va a ser x2 menos x1, o sea, va a ser 0 menos 1 menos 1 medio, o sea, más 1 medio, 1 medio. F de x3 asterisco va a ser igual a f de 1 medio, que va a ser 1 medio al cuadrado menos cuarto, menos 4, o sea, menos 1 medio es 1 cuarto menos 4, y que eso me va a dar menos 15 sobre 4. Delta x3 va a ser igual a x3 menos x2, y esto va a ser 1 menos 0, y esto va a ser igual a 1. Y x4 asterisco, por ejemplo, f de x4 asterisco va a ser igual a f de 3 medios, eso va a ser igual a 3 medios al cuadrado, es decir, 9 sobre cuartos menos 4. Esto va a ser igual a menos 7 cuartos. Delta x4 pues va a ser la diferencia entre los dos puntos. x4 menos x3 igual a 7 cuartos menos 1, y eso va a ser igual a 3 cuartos. F de x5 va a ser igual a f de 5 medios, va a ser igual a 5 medios al cuadrado, o sea, 25 sobre 4 menos 4, lo que me va a dar en 9 cuartos. Delta x5 va a ser x5 menos x4, esto es igual a 3 menos 7 cuartos, y esto me va a dar 5 cuartos. Entonces la suma de Riemann para esta partición y esta elección del punto muestra es, hacemos la suma multiplicando f de x asterisco por delta x, y esta va a ser f de x1 asterisco por delta x1 más f de x2 asterisco por delta x2, y así sucesivamente hasta f de x5 asterisco por delta de x5, y esto va a ser menos 3 por 3 medios, menos 63 sobre 16 por 1 medio,
menos 15 sobre 4 por 1, menos 7 sobre 4 por 3 cuartos, más 9 cuartos por 5 cuartos, y esto me va a dar en total, me va a dar esta cantidad, menos 144. Bueno, en esta cantidad se toma porque el mínimo común divisor va a ser 32, y estos son los números que estarían en el numerador. Esto ustedes lo deberían comprobar, y esto me va a dar menos 2,79 entre 32. Esto me va a dar menos 8,72. Bueno, al analizar los valores de las 5 delta xk, obtenemos que la magnitud de la partición, que viene siendo el mayor de estos números, va a ser el máximo de 3 medios, 1 medio, 1, 3 cuartos y 5 cuartos, que está igual a 3 medios. Entonces habremos visto ya pues el concepto de ver cómo es una suma de Riemann, ¿verdad? El ejemplo 2, vamos a hablar de otra suma de Riemann. Dice, calcule la suma de Riemann de la función 1 del ejemplo 1 si la partición de menos 2, 3 es la misma cambiando los puntos muestra por x1 asterisco igual a menos 3 medio, x2 es igual a menos 1 octavo, x3 asterisco igual a 3 cuartos, x4 asterisco igual a 3 medios y x5 asterisco igual a 21 sobre 10. La solución: es necesario calcular f en los nuevos puntos muestra. Se conserva la misma partición. Entonces, en este caso, vamos a calcular f de x1. ¿Cuánto sería? Pues f de menos 3 medios. Y aplicamos la función y nos da menos 3 medios al cuadrado menos 4. ¿Sí? Y esto es igual a 9 cuartos menos 16 sobre 4. Y esto viene siendo igual a menos 7 sobre 4. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que f de x2 asterisco va a ser f de 1 octavo, de menos 1 octavo, perdón, y esto va a ser igual a f de menos 1 octavo al cuadrado menos 4. 1 octavo al cuadrado es igual a 1 sobre 64 menos 256 entre 64 me da menos 255 entre 64. F de x3 me da f de 3 medios, que es igual a 3 cuartos elevado al cuadrado menos 4, que esto sería igual a 9 sobre 16 menos 64 sobre 16, y esto sería igual a menos 55 entre 16, y esto me daría, bueno, eso me daría el tercer punto muestra. El cuarto punto muestra sería 3 medios. Eso sería el valor de la función en 3 medios, sería igual a 3 medios elevado al cuadrado menos 4, igual a 9 cuartos menos 16 cuartos, menos 16 sobre 4, y eso me daría 7, 7 sobre 4, ¿verdad? Y f de x5 asterisco igual a f de 21 sobre 10. Esto sería igual a 21 sobre 10 al cuadrado menos 4, que me va a dar una suma 441 entre 100, porque al elevar al cuadrado 21 por 21, 441, y 10 por 10, 100 menos 4, sería menos 400 entre 100, y esta resta me daría 41 entre 100. Entonces la suma de Riemann, ¿cuál sería la suma de Riemann? Siempre sería el producto del punto muestra por el ancho del intervalo, ¿verdad? Y luego sumar todos los intervalos, todos los rectángulos.
y esto me daría una suma de menos 7 cuartos por 3 medios, más menos 2,55 por 64 por 1 medio, más menos 55 sobre 16 por 1, menos 7 cuartos por 3 cuartos, más 41 sobre 100 por 5 cuartos, y eso en total me da menos 5.667 sobre 640, que es aproximadamente 8,85. Si comparamos este valor que me dio de esta suma de Riemann con la anterior, vemos que son números, aquí me daba menos 8,72, me da un número negativo. Y con esta nueva suma de Riemann me da 8,85, son números muy parecidos. Pero aquí hemos visto lo que es una suma de Riemann. Ahora ¿qué sigue, verdad? Ya vimos cómo es una suma de Riemann, es muy parecido a lo que habíamos visto en el capítulo, en la primera sección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a encontrar un límite. El límite lo vamos a tomar de las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann normalmente se dan sobre n elementos, ¿verdad? En este ejemplo que estamos trabajando era una suma de Riemann de 5, pero en realidad las sumas de Riemann que nos interesan son las de n elementos. Entonces la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por delta de xk están próximas a un número L para toda partición P de AB, para la cual la norma esté cerca de 0. Se puede escribir esto como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por delta k por delta de xk, que esto me daría igual a L. Y se dice que L es la integral definida de f sobre el intervalo AB. En la siguiente definición introducimos un símbolo para el número L. Sea f una función definida sobre un intervalo cerrado AB. Entonces la integral definida de f de A a B, la cual pues vamos a denotar por la integral de f de x de A a B, pues es una integral definida que vamos a definir como un límite. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de k igual a 1 hasta n de f de xk por delta xk. A este le vamos a poner el numeral 4. Si el límite existe, decimos que la función es integrable sobre el intervalo. Si el límite existe, podría no existir. En ese caso no podemos integrar la función. Los números a y b de la definición anterior se conocen como límite inferior y límite superior de integración respectivamente. O sea, a y b, ¿verdad? Son los límites de integración. Y los llamamos límite superior y límite inferior. La función f la vamos a denominar integrando. Entonces vamos a observar que cuando la magnitud de la partición tiende a 0, lo que implica que vamos a tomar un número muy grande de n, un número tan grande que va a tender a infinito. Sin embargo, el hecho de que n tiende a infinito no necesariamente implica que la magnitud tiende a 0. Integrabilidad. Condiciones suficientes para que una función sea integrable sobre un intervalo AB. Teorema 1.2.1. Continuidad implica integrabilidad. Si f es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la integral de AB de f de x dx existe, es decir, f es integrable sobre el intervalo. Teorema 1.2.2. Condiciones suficientes de integrabilidad. Si una función está acotada sobre el intervalo cerrado AB, es decir, si existe una constante positiva tal que
f de x menor que menos b y f de x menor que b para toda x en un intervalo, tiene un número finito de discontinuidades en AB, entonces f es integrable sobre el intervalo. Bueno, ese es el teorema, las condiciones suficientes para que sea integrable, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser integrable? Cuando f sea continua, y si tuviera discontinuidades, cuando esas continuidades sean un número finito de discontinuidades. Si se sabe, y además que sea acotada, bueno, si es continua es acotada, ¿verdad? Si se sabe que una integral definida existe, por ejemplo, el integrante es continuo sobre AB, entonces el límite existe para cualquier partición posible sobre AB y para toda forma de elegir xk en los subintervalos xk-1, xk en particular. O sea, podemos hacer diversas selecciones de xk y diversas selecciones también del punto muestra. Sin embargo, siempre se va a dar que esta integral de Riemann o esta sumatoria va a converger. Nosotros podríamos trabajar en particular con la partición regular. ¿Cuál es la partición regular? Una en la cual va a tener y el número de subintervalos va a ser n y que el ancho de los subintervalos va a ser el mismo y que delta x va a ser igual a b menos a sobre n y que xk asterisco va a ser igual a más k por b menos a sobre n y que k va a ser igual a 1, 2, 3 hasta n. La expresión 4 puede escribirse en forma alterna como f de la integral de AB de f de x va a ser el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de a más k por b menos a sobre n por b menos a sobre n. Aquí estamos tomando el punto muestra igual al punto ¿cómo se llama? Fronterizo derecho, ¿verdad? Recuerde que la sección 1, con una partición P de AB, donde los subintervalos tienen el mismo ancho, se llama una partición regular. Entonces tenemos que el área, teorema 1, 2, 3, el área como integral definida. Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB y f de x mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo, entonces el área bajo la gráfica sobre AB, donde AB es el intervalo cerrado, es A igual a la integral de A hasta B de f de x. Ejemplo 3, el área como integral definida. Considere la integral definida de menos 1 menos x al cuadrado raíz de menos 1 hasta 1. Solución, el integrando es continuo y no negativo. Considerando que la integral definida representa el área bajo la gráfica de f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre el intervalo menos 1, 1, debido a que la gráfica de f es el semicírculo superior de y cuadrada más x cuadrado igual a 1, con radio r cuadrado es igual a 1, entonces el área de ese semicírculo va a ser la mitad de pi por radio al cuadrado. Como r es igual a 1, va a ser un medio por pi por 1. Y eso quiere decir que me va a dar pi sobre 2. Ejemplo 4. Integral definida usando 5. Bueno, vamos a ver una integral definida utilizando una suma de Riemann. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta integral una integral de menos 2 a 1 de x cúbica de x. Entonces, ¿cuál es el valor de la integral definida? La solución, tomando en cuenta que f de x igual a x cúbica es continua sobre el intervalo menos 2, 1,
por el teorema 1.2.1 sabemos que la integral definida existe. Usamos una partición regular y el resultado dado en 5, de tal manera que delta x es igual a 1 menos 2, ¿verdad? ¿Y esto cuánto es? Es 1 más 2. ¿Cuánto es? Es igual a 3 y nos da 3 sobre n. Y x k asterisco va a ser menos 2 más k por 3 sobre n. Tenemos que f de x k asterisco, ¿a qué va a ser igual? F de menos 2 más 3k entre n. ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues el valor de la función va a ser menos 2 más 3k sobre n al cubo. ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues va a ser el cubo, va a ser un binomio elevado al cubo. ¿Y cuál sería el valor de un binomio elevado al cubo? Pues va a ser el cubo del primero, menos 2 al cubo, más el triple producto del primero por el cuadrado, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, o sea 3 por menos 2 al cuadrado por 3k sobre n, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo, el cubo del segundo. Bueno, y entonces nos va a dar menos 2 al cubo, menos 8, me da menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, 12 por 2, 36, y me va a quedar 36 por k sobre n, menos aquí me va a dar 3 por menos 2, menos 6, por 9, menos 54, k cuadrado entre n al cuadrado, más aquí 3 al cubo, pues 3 por 3, 9, por 3, 27, por k al cubo sobre por k sobre n al cubo. ¿Sí? Entonces esta va a ser igual a el valor de la función en el punto muestra xk asterisco. Bueno, entonces ahora ¿cuál va a ser esta suma? Pues vamos a usar la propiedad 5 de las sumas de Riemann. ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual esta integral definida, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de k igual a 1 hasta n, del menos 8 más 36 por k sobre n, menos 54 por k sobre n al cuadrado, más 27 por k sobre n al cubo. Todo esto multiplicado por delta x, que ya habíamos calculado que es igual a 3n. Entonces, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En este caso sacamos la n, ¿verdad? Bueno, de la sumatoria. Aunque yo digo que no era necesario. Bueno, pero lo saqué. Y entonces aquí hallé todas las sumas. Sé que aquí va a ser la suma de k. Y esta va a ser la suma de k al cuadrado. Y esta va a ser la suma de k al cubo. Entonces va a ser al límite de 3 sobre n por ahora bien, de aquí, como esta suma es de k de 1 hasta n, me va a dar menos 8n. Y acá esta suma va a ser 36 sobre n por n más 1 sobre 2, donde esta es la fórmula que ya vimos para la suma de los primeros n naturales, por 54 entre n cuadrado por n más 1, por 2n más 1 sobre 6, donde ya vimos que es la suma de los primeros naturales, de los primeros n enteros positivos. Y acá me va a quedar 27 entre n cúbica de n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4, donde esta es la suma de los primeros n enteros cúbicos. Todo esto multiplicado por 3n. Entonces ahora procedemos a multiplicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo multiplique por 8,
me va a quedar menos 24, pero voy a tener n entre n, pues me va a dar 1 y va a quedar. Aquí pues ya sé que esta suma n por n menos más 1 entre n, pero al multiplicar por n me va a quedar n al cuadrado, y al multiplicar 3 por 36, 3 por 36 me va a dar me va a dar 108, pero lo tengo que dividir entre 2 y me va a dar 54 por 1 más n. Aquí yo sé que al entrar acá me va a dar n cúbica, al dividirlo entre esto me va a dar 1 por 1 más n más 2 más 1 más n. Aquí tengo 3 por 54, bueno, entre 6 me va a quedar 54 entre 2, 54 entre 2 me va a dar 27. Y el último, pues me va a dar 27 por 3 entre 4, ¿verdad? 27 por 3 entre 4. Y eso me va a dar 81. 81, y las dividiendo acá, n cuarta entre esto me va a dar 1. 1 por 1 más n. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Que va a quedar menos 24 más 54, menos 27 por 2, más 81 sobre 4. 81 sobre 4. Esta me va a dar esta suma. Al hacer esta suma me va a dar menos 15 sobre 4, que va a ser el resultado final de mi integral definida. Ejemplo 5, integral definida usando 5. Se deja como ejercicio demostrar que 5 resulta en f, la integral definida de menos 2 a 3 de x cuadrada menos 4 es igual a menos 25 sobre 3, que eso es aproximadamente menos 8.33. Propiedades de la integral definida, definición 1, 2, 2. Límites de integración. Bueno, igualdad de los límites. Si a está en el dominio de f, entonces la integral definida de a hasta a de f de x es igual a 0. Esto lo ponemos con el numeral 7. Inversión de límites. Si f es integrable sobre ab, entonces la integral de f de x de b a es igual a menos la integral de ab de f de x. Ejemplo 6 de la definición. Por el inciso 1 de la definición, ¿qué va a ser la integral de x cúbica 3x? Pues va a ser igual a 0. Ejemplo 7, otro repaso. Dice, en el ejemplo 4 obtuvimos que la integral de x cúbica de menos 2 a 1 es igual a menos 15 cuartos. Por el inciso 2 de la definición 1.2.2, concluimos que si cambio los límites de integración de 1 a menos 2 de x cúbica, va a ser igual a menos la integral de x cúbica. Esto va a ser menos por menos 15 cuartos, menos por menos más, y va a quedar 15 cuartos. Teorema 1.2.4, propiedades de la integral definida. Si f y g son dos funciones integrables sobre el intervalo cerrado AB, entonces la integral definida de k por f de x de a hasta b va a ser igual, esta constante que está acá va a salir de la integral, va a ser igual a k por la integral de ab de f de x, donde k es una constante. La suma de dos funciones, la integral de a a b de dos funciones va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x más menos la integral de a a b de g de x. O sea que las sumas y restas con la integral son lineales.
El teorema 1.2.4 se extiende a cualquier suma finita de funciones integrables sobre el intervalo cerrado AB. Es decir, si yo tengo un conjunto finito de funciones f1 a fn, entonces la suma finita va a ser igual a la primera integral de AB de la primera integral de f1 de x, la segunda integral de AB de f2 de x, y así sucesivamente hasta f de n. La variable independiente x en una integral definida se denomina variable ficticia de integración. ¿Por qué? Porque es lo mismo si yo le cambio x de x, por ejemplo, está aquí, y aquí está r de r, y aquí está s de s, y aquí está va a estar t de t. Entonces se le llama ficticia porque la puedo cambiar y siempre la integral me va a dar el mismo valor. Ejemplo 8, otro repaso del ejemplo 4. Por 9 no importa qué símbolo se use como variable de integración. Todas estas son iguales, igual a menos 15 sobre 4. Propiedad aditiva del intervalo. Si f es una función integrable sobre un intervalo cerrado que contiene los números a, b y c, entonces integral de a b de f de x es igual a integral de a c más a de f de x más la integral de c a b de f de x. Nota, la conclusión del teorema 1.25 es válido para cualesquiera tres números a, b y c que pertenezcan al intervalo cerrado. El resultado en 10 se extiende a un número finito de números a, b y cn, c1, c2, c3 y cn en el intervalo. Por ejemplo, sean cuatro números a, b, c1 y c2 en el intervalo cerrado. Entonces, f de x de AB es igual a la integral de f de x de a a c1 más la integral de c1 a c2 de f de x más c2 a b de f de x. Para una partición P dada, el intervalo AB, bueno, aquí este concepto es importante, ¿no? Podemos dividir una integral en sumas de integrales donde vamos a variar los límites de integración. Noten que C1 que aparece aquí como límite superior aparece aquí como límite inferior. Lo mismo con C2 que aparece como límite inferior, aquí aparece como límite inferior, ¿verdad? Y esta integral se convierte en una suma de tres integrales. Si P es una partición en el intervalo AB, entonces el límite cuando la magnitud de P tiende a 0, de K igual a 1 hasta N, de delta XK, pues esto a qué va a ser igual. Va a ser igual a B menos A. Para cualquier constante K, la integral de AB de K de X va a ser igual a K por la integral de AB de X, y la integral de AB de X va a ser igual a K por B menos A, que esto viene de este resultado que tenemos aquí. La integral de la constante 1 va a ser B sobre B menos A. Ejemplo 9, integral definida de una constante. Por el teorema 1.2.6, la integral de 5 de 2 a 8, con límites de integración 2 a 8, es igual a 5 por la integral de 2 a 8 de x. Esto es igual a 5 por 8 menos 2, o sea, 8 menos 2, 6 por 5, 30. Ejemplo 10, uso de los ejemplos 4 y 9, evalúe menos 2 a 1 de x cúbica más 5.
Solución por el teorema 1, 2, 4, 2. Podemos escribir la integral dada en dos integrales, como la integral de menos 2 a 1 de x cúbica de x y como la integral de menos 2 a 1 de 5 de x. Y por el ejemplo 4 te vamos a tener que es a la integral de menos 2 a 1 de x cúbica de x va a ser igual a menos 15 sobre 4. Aplicando el teorema 1.26, la integral de 5 de menos 2 hasta 1 va a ser igual a 5 por la integral de x de menos 2 a 1, que esto va a ser 5 por 1 menos 2, o sea, menos 1 más 2, o sea, 3 por 5, 15. Entonces la integral de x cúbica más 5 de menos 2 a menos 1 va a ser igual a la integral de menos 2 a 1 de x cúbica de x más la integral de 5 de x de menos 2 a 5, y esto es igual a menos 15 sobre 4 más 15. Y esto a su vez va a ser igual a 45 sobre 4. Teorema 1.2.7, propiedades de comparación. Si tenemos dos funciones integrables sobre un intervalo AB, si f de x mayor o igual que g de x para toda x en el intervalo, entonces las integrales van a conservar la desigualdad. La integral de AB de f de x va a ser mayor o igual que la integral de AB de g de x de x. Si f de x es menor que f de x y m mayúscula es mayor o igual que f de x para toda x en el intervalo, entonces m por b menos a es menor que la integral de a a b de f de x, y esto va a ser menor que m por b menos a. En la propiedad y del teorema 1.2.7, si tomamos g de x igual a 0 y si usamos el hecho de que integral de a hasta b de 0 de x, pues eso va a ser igual a 0. Si f de x mayor o igual que 0 sobre ab, entonces la integral de f de x va a ser mayor o igual que 0. O sea, la integral con los límites de integración de a a b va a ser mayor o igual que 0. Si g de x es menor o igual que 0 sobre ab, entonces la integral va a ser menor o igual que 0. Área neta con signos. Si f es una función continua sobre ab, sean C1, C2, dos números tales que f de x es mayor que 0 para toda x sobre a C1, f de x menor que 0 para toda x sobre C1, C2, y f de x mayor que 0 para toda x sobre C2b. Bueno, entonces tenemos estas funciones. Sabemos que f de x es mayor que 0 para x en AC1, f de x menor que 0 para x en C1, C2, f de x mayor que 0 para toda x sobre C2b. Entonces, por el teorema 1.25, la propiedad aditiva del intervalo, tenemos que la integral de f de x de a a b va a ser igual a la integral de AC1 de f de x más C1 C2 f de x más C2b f de x. Entonces, debido a que f de x mayor que 0 sobre AC1 y C2, entonces, ¿qué vamos a tener? Que A1 va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0. A3 va a ser mayor o igual que 0. Y menos y A2
va a ser menor que 0. Pero entonces vamos a tomar menos A2. Entonces A1, A2 y A3 son áreas entre la gráfica de la función y el eje X. A1 menos A2 más A3. Vemos que la integral definida proporciona el área neta con signo entre la gráfica de f y el eje X sobre el intervalo AB. Vamos a ver otro ejemplo, área neta con signo. El resultado que ya se obtuvo de que menos 2A1 de x cúbica es igual a menos 15 cuartos obtenido en el ejemplo 4. Puede interpretarse como el área neta con signo entre la gráfica de f de x igual a x cúbica y bueno, nos dice que el resultado de la integral definida de x cúbica nos dio menos 15 sobre 4, que fue lo que obtuvimos o lo que presentamos en el ejemplo 4. Puede interpretarse como el área neta con signo entre la gráfica de f de x igual a x cúbica y el eje x sobre menos 2, 1. Tenemos la observación de que la integral de menos 2 a 1 de x cúbica es igual a la integral de menos 2 a 0 de x cúbica más la integral de 0 a 1 de x cúbica. Y esto va a ser igual a menos 15 sobre 4. Bueno, sea f una función definida sobre AB y sea L un número real, el concepto intuitivo de que las sumas de Riemann se aproximan a L siempre que la norma de una partición esté cerca a 0, puede expresarse de manera precisa al afirmar que f es integrable sobre un intervalo cerrado AB. Está diciendo que para todo número real, epsilon mayor que 0, existe un número real delta mayor que 0, tal que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco delta xk menos L es menor que epsilon, siempre que P sea una partición de AB para la cual la norma de P es menor que delta. Bueno, eso es lo que nos dice, siempre que P sea una partición de AB para la cual la magnitud de la partición de P sea menor que delta y xk asterisco son números de los subintervalos xk menos 1 xk para k igual a 1 hasta n. En otras palabras, pues ese límite es L. Y de esa manera hemos terminado esta parte. No me queda más que despedirme, esperando que esto haya sido de su agrado. Les pido por favor que me den like y que se inscriban a mi canal. Muchas gracias.